vamos a generalizar el resultado del video anterior, de la densidad de energía que vimos que es el elemento T00 del tensor de tensión-energía. Y para hacer eso vamos a generalizar el concepto de densidad de número. Para eso vamos a hablar y definir el vector de flujo de número de partículas. O sea, el número de partículas que están fluyendo en una dirección dada en el espacio-tiempo. Ese vector n lo vamos a definir como la densidad de el número de partículas cuando el polvo está en reposo multiplicado por la 4 velocidad, ¿okay? De ese polvo. Por lo tanto, los elementos de ese 4 vector son los que tengo aquí, n sub 0 por ut, ux, uy, uz. Me doy cuenta que n sub 0 ut es simplemente la densidad del número de partículas en el marco donde la estoy observando. Y ux, pues lo voy a escribir como ut por vx, como hemos visto anteriormente. Uy es ut por vy y uz es ut por vz. Rápidamente me doy cuenta que tengo n0 ut en estos términos y en estos componentes, y eso es simplemente la densidad del número de partículas, ¿verdad? En el marco donde estoy viendo ese polvo, que en general está en movimiento. ¿Qué es la densidad de partículas multiplicado por un componente de la velocidad? Pues este es el número de partículas que atraviesan una unidad de área en la dirección del componente de la velocidad por unidad de tiempo. Repito, este elemento que está aquí, nvx, es el flujo de partículas en la dirección de x. ¿Y qué es el flujo? El número de partículas que atraviesan una unidad de área por unidad de tiempo, en este caso en la dirección de x. Esto que está aquí sería lo mismo, pero en la dirección de y esto que está aquí es lo mismo, pero en la dirección de z. Ya vimos que este término que está aquí, simplemente la densidad, ¿verdad? Sería el flujo de partículas en la dirección del tiempo, ¿ok? Hacia el futuro, ¿ok? Con esto entonces, que eso me está dando el flujo del número de partículas. Si yo quiero el flujo de momentum, pues yo simplemente voy a multiplicar la densidad de energía o el flujo de partículas en la dirección que yo quiero, beta, lo multiplico por el momentum que tiene cada una de esas partículas. En este caso, ¿verdad? El momentum en la dirección alfa, el componente alfa del momentum por partícula que tiene cada partícula. Eso que me está dando aquí sería el flujo de momentum alfa, el componente alfa del momentum, en la dirección beta. Eso por la definición es el componente T alfa beta. ¿Ok? Aquí traté de escribir la palabra dust, ¿verdad? Porque estoy hablando del tensor tensión-energía del polvo, pero pues me quedó tan feo que nunca volví a escribirlo. Así que sustituyendo lo que es N beta y P alfa, aquí cambié el orden, me disculpan. Vamos a enterarnos ya mismo que T es simétrico, así que no importar. Anyway, N sería N0 por el componente U y P sería la masa por el componente necesario de U. Así que T es simplemente N0M U alfa V, pero N0M, esto que está aquí,
es simplemente la densidad de polvo, la densidad de energía cuando el polvo está en reposo. Por lo tanto, el tensor de tensión-energía, los elementos de ese tensor están dados por ρ sub 0 u alfa v. Como u alfa v son tensores, ρ0 es un escalar y la multiplicación de elementos de tensores es una de esas manipulaciones matemáticas válidas que me dan otro tensor, pues esto que está aquí es un tensor y ese es el tensor que estamos buscando. Esto es el tensor de tensión-energía del polvo. Como me adelanté anteriormente, vemos que ese tensor es simétrico con el intercambio de los índices. T alfa beta es igual a T beta alfa. Aunque esto es cierto para el ejemplo que acabo de hacer, resulta que esta propiedad va a ser cierta en general. Todo tensor de tensión-energía es simétrico. ¿Okay? Y como vimos, cada uno de esos elementos tiene una interpretación. El elemento TT es simplemente la densidad de energía, o lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Es el flujo de momentum cero, energía, en la dirección del tiempo. Los elementos que tienen un índice T y los otros índices espaciales, estos elementos de aquí, lo que me están hablando es del flujo de energía en la dirección Y. ¿Ok? O sea, en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. Recuerde que los índices latinos cogen valores entre 1, 2 y 3. Los índices griegos, de letras griegas, cogen valores entre 0, 1, 2 y 3. Ahora, los elementos que tienen los índices espaciales, los que estarían aquí en la matriz que representa el tensor, pues me están hablando del flujo del momentum J en la dirección Y. ¿Ok? Así que esa es la manera de interpretar estos tensores, estos elementos de tensores.